Bueno, profesor, aquí estamos para hacer la entrega de la demostración del clúster MySQL con tablas federadas. La entrega 1 para la cátedra 2. Mi nombre es Ezequiel Contreras y vamos a proceder ahora. Primero, vamos a comentar que con un sistema federado se pueden enviar peticiones distribuidas a varias fuentes de datos utilizando de una sola sentencia SQL. Por ejemplo, para unir datos ubicados en una tabla DB2, una tabla Oracle y un archivo codificado en XML en solo una sentencia de SQL. Para esta demostración vamos a necesitar un servidor de base de datos MySQL remoto, un segundo servidor de base de datos MySQL local, un cliente que realizará la conexión a un servidor, al servidor 2, en este caso local, a través de consola, el cual remitirá la consulta SQL al servidor de base de datos remoto, que es el que tiene las tablas de la base de datos con todos los datos. El servidor 2 tiene las tablas de la base de datos federadas, vale decir, solamente la estructura de las tablas sin contener datos. Por lo tanto, todas las peticiones que realice el cliente a través de este servidor local se solicitarán al servidor de base de datos remoto y todo lo que es ordenamiento, count y group by se realizará en el servidor de base de datos local, el cual devolverá la información al cliente que está haciendo la query respectiva. En la demostración que realizaremos a continuación se simulará con dos máquinas virtuales y el computador real, una conexión a los dos servidores de base de datos y el cliente. Además de demostrar la comunicación, se simulará un corte de señal entre el cliente y el servidor de base de datos local, lo que nos dejará en una situación de espera constante con el respectivo timeout de respuesta. Procedemos ahora a realizar la implementación. Bueno, podemos ver que tenemos un servidor principal, que en este caso viene a ser el servidor que contiene la base de datos con todos los datos. Un servidor de base de datos local, que es el computador real. Y un cliente de consulta, el cual realizará la petición a nuestro servidor local, el que remitirá la consulta al servidor de base de datos remoto. Vamos a probar primero la conexión entre cada uno de los servidores.
Aquí vemos que nuestro servidor de base de datos remoto tiene una configuración IP del nodo 19 de la red 192.168. El servidor de base de datos local, cuya configuración IP es el nodo 16, y nuestro cliente de consulta, que solamente se conecta al servidor local, y este no tiene un servidor de base de datos con datos corriendo en él. Solamente es un cliente sin nada. Y este tiene la IP 39. Vamos a revisar el servidor de base de datos remoto. Vamos a aumentar un poco la fuente para que se vea bien en la cámara. Ahí está. Donde tenemos nuestra base de datos SSDD. El que contiene la tabla usuarios, que contiene el campo username, el campo nombre y el campo root. Hacemos una query directa en el servidor y nos retorna que tenemos dos registros. Nos vamos al servidor local, el cual ya tiene conectado el servidor al servidor de base de datos remoto. Este es el servidor federado. También aumentamos un poco la fuente para verificar. Hacemos el llamado a la base de datos de sistemas distribuidos, el cual tiene la tabla federada, que contiene la estructura de usuarios, tal cual como el servidor remoto, con el campo username, el campo nombre y el campo root. Y si hacemos una query a través de este servidor a la misma tabla, podremos ver que tenemos los mismos dos registros que en el servidor remoto. Voy a borrar uno de los registros en el servidor remoto
para comprobar que estábamos conectados a la misma base de datos. Vamos a borrar por root. Dos, tres, cuatro, cinco. Delete from usuarios web root. Ahí borramos. Cerramos la transacción y revisamos en el servidor de base de datos local que la query se haya ejecutado y haya eliminado el registro que estábamos buscando. Y vemos que ya no existe el registro para load. Teniendo la base de datos de los servidores de esta forma y la base de datos ya modificada, nos vamos a nuestro cliente de consulta, que básicamente es un cliente que no tiene nada en su servidor más que la conexión. Nos conectamos, vamos a modificar también el tamaño de las fuentes. Para tener una mejor visibilidad. Nos conectamos, como se ve ahí. Al IP 16, que es el servidor de base de datos local. Ahí estamos conectados. Veamos la base de datos. Vemos que tenemos la base de datos Information Schema y SSDD. Nos cambiamos a SSDD. Revisamos las tablas. Vemos que la tabla de usuario existe a través del servidor de base de datos local hacia el servidor remoto. Vamos a hacer una query a la tabla de usuarios. Y vemos que nos retorna el registro para el usuario Execon, tal como lo tenemos en el servidor de base de datos local y en el servidor de base de datos remoto. Vamos a hacer una operación de insert con los valores Pepe, José, Luis y el root
realizado el insert, nos vamos a nuestro servidor remoto, en el cual debería estar contenido ya este registro. Y lo vemos aparecer ahí, Pepe José Luis. Si vamos a nuestro servidor local, veremos que también debería aparecer aquí en la tabla de usuarios. Vemos que hasta ahora solamente tenemos ese registro, y si ejecutamos la query nos retorna Pepe y Hexacon como usuarios. Está comprobada la conexión, la distribución del sistema está operando. Lo que vamos a hacer ahora es dejar desconectado de la red nuestro servidor local, servidor de base de datos remoto, y vamos a comprobar la conectividad entre el servidor local y el servidor remoto. Desactivamos la tarjeta de red. Vemos que ya no hay conexión. No hay conexiones disponibles. Y nos vamos a nuestro servidor de base de datos local, desde el cual tratamos de hacer de nuevo una query. Y ya no tenemos conectividad. Y vemos que se produce un error 1159 por timeout. Volvemos a conectar la red del servidor remoto. Ahí está. Ahí está conectado. Volvemos a nuestro servidor de base de datos local, hacemos la misma query y volvemos a tener conexión. Vamos a interrumpir ahora la conexión entre el servidor local y el cliente de consultas SQL. Revisemos primero que la conectividad está funcionando. Aquí todavía no revisamos si el registro Pepe se había insertado. Y lo vemos, ahí está. Ahora desconectamos la tarjeta de red. Vemos que ya no hay conexión. Por lo tanto, entre este servidor y el servidor local no debería haber ningún tipo de comunicación. Vamos a tratar de hacer una query y a la vez vamos a realizar un ping desde el servidor, desde el cliente hacia el servidor local. Ahí vemos que ya nos dice el servidor que no hay conexión, se perdió la conexión durante la ejecución de la query. Tratamos de conectarnos hasta el servidor de base de datos local, el cual efectivamente no responde. Volvemos a habilitar el dispositivo de red.
volvemos a realizar un ping, el cual ya nos responde. Volvemos a realizar de nuevo la consulta SQL y ahí está. Vamos a cambiar un dato desde el servidor, desde el cliente SQL, MySQL, hacia el servidor remoto. Al registro del usuario Pepe le cambiaremos el username a Pepito. Ahí está. Vamos a validar en el servidor remoto. Y ahí está Pepito, Pepito xpp. En el cliente de consulta. Pepito. Y Pepito xpp en el servidor de base de datos local. Bueno, profesor, ahí está la implementación de los dos servidores de base de datos más el cliente de consulta de MySQL Server. Con esto doy por finalizada la presentación y hago efectiva la entrega de esta primera parte de la cátedra 2.